La palabra del Señor, la naturaleza de Dios. Y hemos avanzado, hermanos, yo los felicito a los que fielmente han estado ahí, porque a la verdad muchos carecen de este conocimiento. Y por carecer de este conocimiento, hermanos, la Biblia dice esto: son llevados por doquier por todo viento de doctrina. La Biblia lo dice, ¿sí? Y nosotros tenemos el alimento, tenemos la doctrina sana, a modo que hacemos bien en oírla, en atesorarla, hacemos bien en vivirla, hacemos bien en ponerla por práctica todos los días de nuestra vida para que permanezcamos puros, limpios, sin ninguna contaminación de doctrina, de hombre de este mundo, sino que únicamente la doctrina viva, la palabra de Dios. Aleluya. En esta noche vamos a entrar un poco en lo que la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento. Vamos a entrar al Nuevo Testamento. Como hemos aprendido en lecciones anteriores, en el Antiguo Testamento encontramos que de Génesis a Malaquías, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, los profetas y, toda manifestación de Dios en el Antiguo Testamento fue de una manera eh, monoteísta, de una manera singular. Dios no usó a alguien para que lo representara, sino que Él personalmente se apareció. Él personalmente se manifestó como un ser humano en la antigüedad y también lo hizo de muchas formas, como lo dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1, que Dios se manifestó muchas veces y de muchas maneras, es decir, Dios habló, dice muchas veces y de muchas maneras por los profetas, pero que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que Dios mismo declaró, Dios mismo dio a conocer al pueblo hebreo que Él es uno, que Él es uno. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que Dios reunió a este pueblo, Dios hizo a este pueblo, lo eligió, y Dios le mostró a este pueblo hebreo su poder y deidad a través de grandes hazañas. Primero, las plagas de Egipto. Y algo hermoso que Dios les mostró, hermanos, que mientras las plagas o mientras Egipto estaba plagado, el monte de Gosén donde ellos vivían, ahí no habían plagas. Es increíble, pero es cierto. Una de las plagas fue la oscuridad, esa oscuridad que vino mientras todo Egipto estaba oscuro. Gosén tenía luz. Eso lo hizo Dios para con el pueblo hebreo y le mostró su poder, le mostró su amor, le mostró su gracia. Gloria al Señor. Cuando Él abrió ese mar, ellos pudieron pasar en seco, niños, ancianos. Ya ustedes ven cómo el anciano camina.
Dios tuvo la paciencia que pasara hasta el último anciano, hasta el último, la última madre con sus hijos. Recuérdese que en esos tiempos no había planificación, nacía uno tras otro. Así es de que iban madres quizás hasta con tres pequeñitos. Los animales que no los va a hacer correr. Dios sostuvo esas aguas, secó la tierra para que el pueblo pudiera pasar. Y una vez pasó el pueblo, entonces Dios permite que los enemigos entren también. Porque los enemigos, viendo que la gente pasó, pues ellos pensaron, bueno, si ellos pasaron, nosotros también pasamos y los alcanzamos. Pero estando al otro lado, Dios les habla a ellos y les dice, vean a sus enemigos por última vez. Última vez. Esa promesa se hubiese cumplido hasta el día de hoy si el pueblo hebreo se hubiese sometido a Dios y obedeciera a Dios. Pero como no obedece a Dios, entonces tiene enemigos. Los enemigos lo van a rodear, lo van a seguir por no someterse a la autoridad de Dios. Y Dios destruyó en esa ocasión a sus enemigos. Dios se manifestó de muchas maneras. Pero le preguntamos a un hebreo, ¿cuántos dioses hay? ¿Qué nos van a decir ellos? Si Dios les dijo, a ustedes se les fue enseñado que yo soy Dios y que conmigo no hay dioses. Por eso el Señor les llama a ellos y les dice, vosotros sois mis testigos, mi siervo a quien yo escogí, para que conozcáis, para que entendáis que fuera de mí no hay Dios. Si le preguntamos a un hebreo, él le va a decir, Dios es uno. Dios es uno. El Señor, el primer ministro que tiene el pueblo de Israel ahora en una reunión de las Naciones Unidas, le dieron la palabra y él habló, y algo que me gustó que él dijo, nosotros tenemos el mismo Dios que hace 4,000 años. El mismo Dios. Y todos lo van a conocer, dijo el primer ministro, el que está, Netanyahu. Lo dijo en una reunión de las Naciones Unidas. Sí, ajá. Y todos lo van a conocer. El actual dice que hay un Dios y que tenemos un Dios. Y ese Dios es el que debe de conocer el mundo, gloria al Señor. Ahora en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que el Padre es único Dios en el Nuevo Testamento. El Padre es único Dios. Y el apóstol Pablo, hablando y definiendo en Primera de Corintios capítulo 8, versículos 6 y 7, nos da una gran revelación que nosotros deberíamos de analizar y de detenernos un poquito ahí. Capítulo 8, versículo 6 de Primera de Corintios. Dice la palabra del Señor de esta manera. Para nosotros, oiga bien, sin embargo, solo hay un Dios. Oiga bien, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y luego dice, y un Señor, Jesucristo. Aleluya. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. El apóstol Pablo nos enseña
y nos da esta luz. Y usted se va a dar cuenta que este versículo está como en dos párrafos. Hace mención que hay un Dios y dice que ese Dios es el Padre. Y de este Dios que es el Padre, ¿qué dice? Del cual proceden todas las cosas. ¿Qué significa proceden todas las cosas? Todo lo que ha venido a la existencia. ¿Viene de quién? De este único Dios que es el Padre. Gloria al Señor. Y luego dice el apóstol, nos incluye a nosotros y dice, y nosotros somos para Él. ¿Para quién? Para este único Dios y Padre. Luego hay un punto y coma. Y comienza el otro. Y aquí no hay ninguna contradicción. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aclarar que ese único Dios y Padre tiene un nombre. Mire lo que dice. Un Señor, Jesucristo. Y vuelve a repetir lo que dijo del único Dios y Padre en la primera sección. Por medio del cual son todas las cosas. Pero arriba dice del cual proceden todas las cosas. Del cual proceden todas las cosas. Por medio del cual son todas las cosas. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se está tratando de un solo. Ese único Dios y Padre tiene nombre. Y mire lo que dice la primer sección. Y nosotros somos para Él. ¿Para quién? Para ese único Dios y Padre. Pero abajo dice, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros, por medio de Él. Está diciendo exactamente lo mismo. Lo único que aquí lo está identificando con nombre. Nosotros no le pertenecemos a dos. Nosotros le pertenecemos a uno. Al que nos compró con su sangre preciosa, y ese es Jesús de Nazaret. Para identificarlo, el que murió en la cruz del Calvario, quien nos redimió del pecado, de la condenación eterna, gloria al Señor. Ahora bien, encontramos entonces de que hay profundidad en esto que estamos leyendo. Y si nos detenemos un poquito, podemos concluir en esta parte que lo que el apóstol Pablo está definiendo es de que ese único Dios y Padre es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Luego dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y el versículo 20, Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero hay una afirmación que dice, pero Dios es uno. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Hay algo hermoso acá y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesús, hombre, o Jesús Cristo, hombre. Hermanos, 1 Corintios 8, Gálatas 3:20, 1 Timoteo 2:5, en esa escritura, el apóstol Pablo nos está enseñando en esta noche que ese único Dios y Padre es nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios. Aleluya. No hay dos, no hay tres,
aprendamos bien que ese único Dios y Padre es indivisible. Él no se puede dividir. Él no se puede dividir. Gloria al Señor. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él no necesita. Por eso Él es Dios. Porque el que es Dios puede hacerlo todo. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 18 y versículo 8, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 18, 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es ¿quién? Es Dios, y mire, el Señor. Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla del Padre, dice que Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora aquí la Biblia dice, porque poderoso es Dios el Señor. ¿Quién es el Señor, hermanos? Dios. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. Porque Él es el que juzga a los vivos y a los muertos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice acá que la juzga. Hay un solo juez quien juzga a los vivos y a los muertos en la Biblia. Y ese único juez es Dios. Pero en el Nuevo Testamento dice que es Jesús, porque Él ha recibido, le dice a los discípulos, le dice al pueblo, que Dios le ha dado la autoridad de juzgar todas las cosas. Aleluya. Ahora bien, poderoso es Dios el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Volvamos entonces a Primera de Corintios capítulo 8, en el versículo 7, porque leímos el 6, vamos a leer el 7. Y dice la palabra del Señor, solo quiero leer el principio de lo que leímos en el 6. El 6 dice que solo hay un Dios, el Padre. Pero el 7 comienza diciendo, pero no en todos hay este conocimiento. Y hay un punto y coma que divide lo que sigue. No en todos hay este conocimiento. Hermanos, esta historia se repite. Hoy, muchos hemos tenido esa revelación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de la unicidad de Dios, pero muchos no la tienen. Para ellos existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. Tanto así que lo definen de esta manera. Para hacer diferencia entre los tres, dicen la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Otros le llaman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, eso es incorrecto. Eso le podemos aplicar lo que dice el apóstol Pablo acá, pero no en todos hay este conocimiento, porque eso es un conocimiento que uno adquiere de parte de Dios y a través de las Escrituras, porque está revelado, gloria al Señor. Para ver que este Dios único y Padre es Jesucristo, veamos Efesios capítulo 4 y el versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 5.
por favor. Y hermanos, vayan anotando las citas bíblicas y yo quiero de que veamos con claridad lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo comienza el versículo 5? Un Señor. Un Señor. Una fe, un bautismo. 6. Un Dios y Padre. Y dice de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al Señor. Y el 7, dice la palabra de Dios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Desde quién está hablando? ¿Quién es ese Padre? ¿Quién es ese Dios? Jesús, de él está hablando. Versículo 8. Aleluya. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De quién vienen los dones espirituales? De Jesucristo, el cual es Dios sobre de todas las cosas. Aleluya. 9 dice de esta manera. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Iglesia del Señor Jesucristo. Solo hay uno que lo llena todo en los cielos. Y ese único es el único Dios y Padre. Padre de todos, el cual está sobre de todos y sobre de todas las cosas. Aleluya. Y Él es nuestro Señor Jesucristo, que es el único que descendió del cielo y el único que ha ascendido a los cielos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña claramente que ese único Dios y Padre del Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo, y podemos decirlo con claridad en las Escrituras, con la revelación divina y sin temor a equivocarnos. Cuando alguien le pregunte, ¿quién es Jesús para usted? Con toda confianza y convicción y seguridad diga, Jesús es mi Padre Celestial. Jesús es mi Dios. Jesús es el creador de todos los cielos y de la tierra. Jesús es el sustentador de toda la creación. Dígalo con confianza, porque Él es nuestro Dios. Aleluya. Por el mismo Jesús, Él lo dijo. Allá en el capítulo 17 de Juan y el versículo 2 y 3, cuando Él está en la oración, Él dice estas palabras en su oración: como le has dado potestad sobre toda carne, aleluya, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿A quién? A ti. A ver, dígalo conmigo. El único Dios verdadero. No hay otro Dios verdadero. No hay otro Dios verdadero. Solo hay uno. Pero recuerde esto, lo que está pasando aquí. Jesús está haciendo una oración sacerdotal. Jesús está orando en su humanidad. Y Él dice, en cuanto a sus discípulos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, los apóstoles conocieron
al único Dios verdadero, porque esa fue la oración de Jesucristo. Los apóstoles lo conocieron. Ahí estaba el apóstol Juan. Y en Primera de Juan, capítulo 5, quien es el escritor a esta carta, versículo 20, dice la palabra del Señor: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Aquí hay sabiduría, aquí hay revelación, aquí hay iluminación de Dios. Y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué se necesita para conocer al verdadero Dios y la vida eterna? Entendimiento. Porque el necio no lo va a entender. El que no quiere no lo va a entender, no va a tener la revelación del nombre. ¿Y qué dice la Biblia? Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero Dios? En su Hijo Jesucristo. Oiga bien, ¿qué dice? Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. Oiga bien, este es el verdadero Dios y la vida eterna, porque Él es el único que da vida. Volvemos a Juan 17, 2 y 3. Especialmente en el 2, Él está diciendo, Juan 17, 2, Él está hablando justo de la vida. Está hablando de la potestad que Él tiene sobre toda carne. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Por eso Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Hermanos, la palabra del Señor no se equivoca. Así es de que la divinidad absoluta pertenece al Padre de toda la creación. Y nosotros encontramos la expresión Dios el Padre en las Sagradas Escrituras en muchas oportunidades. Eso está especial en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Pero las expresiones que mencioné hace un momento como Dios el Hijo, otra expresión que hay, el Hijo Eterno. Busque de Génesis a Apocalipsis y usted no lo va a encontrar. Y si no está en la Biblia, ¿por qué yo he de ponerle un nombre, un título a mi Señor que no existe? Pero eso sí, en la palabra profética de Isaías, capítulo 9 y versículo 6 o versículo 5 me parece que es. Aleluya. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Y qué más? Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno, príncipe de paz. Esos títulos sí le quedan pero bien a mi Señor Jesucristo. Pero no el Hijo Eterno. No el Dios Hijo. Como que si Él fuera otro Dios. O como que si Él existió como Hijo en la eternidad. Sabemos que no. La palabra profética dice, mi Hijo eres tú, te he engendrado hoy. La humanidad de Jesucristo tiene principio. Gloria al Señor. ¿Dónde comienza la humanidad de Jesucristo? En el vientre de una jovencita, llamada en la Biblia María. Ella se asustó cuando el mensajero de Dios llegó y le dijo, María, has hallado gracia delante de Dios.
vas a tener un niño. Y le describió cómo el niño se iba a llamar, iba a ser hijo del Altísimo. Pero María se quedó como, ¿y cómo será esto? ¿Cómo si yo no conozco varón? Y le dijo, no te preocupes, María, la sombra del Altísimo te cubrirá. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Jesucristo inicia ahí. En ese momento cuando el Señor engendra, porque dice la Biblia que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo hace la obra ahí, porque Dios mismo se prepara un cuerpo para Él venir y habitar entre los hombres. Cosa que profetizó también Salomón en la dedicación del templo. ¿Se acuerdan ustedes que él profetizó, siendo el Dios de los cielos y la tierra, cómo es que vendrá y habitará en un templo aquí en la tierra? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cómo él va a vivir? Claro, él es Dios, pero no vino en cualquier templo. Él se preparó un templo. Aleluya. El cual Jesucristo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero los discípulos no entendieron sino hasta que había muerto y había resucitado. Entonces entendieron que él hablaba del templo de su cuerpo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, él sí es el eternamente existente porque él es el gran yo soy, pero no en la carne, no en la humanidad, sino en su divinidad, en lo que él ha sido siempre. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Timoteo 6, 14, 16 habla de Jesucristo como en su esencia como Dios, y dice la palabra del Señor que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión. Preste atención, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se está hablando del que ascendió a los cielos, que prometió que volverá, que aparecerá, dice el apóstol, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este? Versículo 15, dice la palabra del Señor, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Hay un solo soberano, ese es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Oiga bien, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A Dios, dice la Biblia, nadie le ha visto. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, nadie le ha visto. Aunque le salió al encuentro a Pablo. Pero Pablo, ¿qué fue lo que vio? Una luz que lo dejó ciego, y por el testimonio de lo que él vivió, él está diciendo que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Dios no lo pueden ver los hombres. Por eso nosotros tenemos que morir y resucitar, hermanos, con un cuerpo glorificado donde podamos ver al Señor. Pues la Biblia dice que le veremos cara a cara y le conoceremos y conoceremos cómo fuimos conocidos. Gloria al Señor. Así es de que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Glorioso y santo es el Señor. A Él se le llama por otros títulos, como hemos leído, pero nunca por
estos mencionados, de donde concluimos que dichos títulos no le pertenecen al Señor. Esos títulos no le pertenecen al Señor. Hay unos que formularon sus propias Biblias y le pusieron ahí en Juan capítulo 1 y versículo 1, donde la palabra del Señor nos enseña de que el verbo es Dios. Dice la palabra: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es una gran verdad. Porque el 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aleluya. Dice el versículo 14, hablando de ese verbo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero otros dicen en el capítulo 1 y versículo 1, donde dice: y el verbo era Dios. Ellos le pusieron: y el verbo era un Dios. En oposición a lo que Dios dice: vean y aprendan que conmigo no hay dioses. Conozcan que yo soy y que fuera de mí no hay otro Dios. Aleluya. Si Jesús no es el Hijo eterno, ni Dios el Hijo, entonces hay una pregunta: ¿quién es Jesús? Si afirmamos que Jesucristo es un hombre, decimos la verdad, pero nos quedamos con una incógnita respecto a muchos aspectos de su vida y de su mensaje, que resultaría algo incompleto. Y si decimos de que Jesús es divino solamente, entonces quedaríamos en otra incógnita. Y resulta que Jesús es divino y humano, porque Él se manifestó en carne. Gloria al Señor. Si vemos lo que Él hizo en su humanidad: sanó enfermos solo con la palabra, a otros solo los tocó, le dio vida a los que habían muerto. Aleluya. Algo increíble lo que Él hizo. Hay historias de que acababan de morir y simplemente Él dijo: duerme. Y les habló y se levantaron. Hay una historia donde una viuda que tenía su único hijo había muerto y ya iba en el féretro. Ya lo llevaban al cementerio. Eso significaba que ya habían pasado el tiempo de luto, de velorio, como le llamamos, el velatorio, y ya lo llevaban al cementerio. El Señor tocó el féretro y le dio vida. La viuda de Naín. El otro ya lo habían enterrado y según la hermana llevaba 4 días. Y cuando Jesús dijo: remuevan la piedra, dijo la hermana: no, Señor, porque ya hiede. Y eso es verdad. A las 24 horas ya el cuerpo empieza a descomponerse y empieza a soltar olores malos. Aquí casi no se siente en este tiempo porque aquí lo preparan a uno. Aquí le sacan todos los órganos, le ponen, lo embalsaman, le ponen líquidos especiales para que uno aguante hasta una semana, 15 días y uno no da mal olor. Ajá. Pero una muerte natural, un velorio natural, no más de 24 horas. Pero Él lo llamó. Si vemos a Jesús solamente como un hombre, como humano, haciendo eso, ¿usted creería que sería un humano normal? Entonces tiene que pasar algo en la mente, decir: no, Él tiene que ser algo más. Porque Él está haciendo cosas que solamente Dios puede hacer. Aleluya. Entonces tenemos que atribuirle a Él la deidad.
Y voy a concluir con esto, Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor de esta manera. Aleluya. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que eso es lo que abunda hoy en el mundo religioso cristiano. Hay filosofías y hay huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga bien, ¿de qué nos está advirtiendo el apóstol acá? Aquel que tuvo esta gran revelación de saber quién verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo, ahora Él le dice a la iglesia, especialmente a los colosenses, que se cuiden de que nadie los engañe con otras doctrinas, con otras enseñanzas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. ¿Por qué no las tienen? Porque ellos enseñan según las tradiciones. Y son tradiciones de hombres y no conforme a las leyes de Cristo, a los rudimentos o las doctrinas de Cristo, gloria al Señor, sino conforme a los rudimentos del mundo. Aleluya. Y no según Cristo. Ahora, en el 9 dice la palabra del Señor, hablando de quién? De Jesús. Porque en Él habita corporalmente. ¿Está hablando de qué? De su cuerpo. Por eso si vemos a Jesús solamente como un hombre, haciendo todo lo que hizo, no, espérate. Este no es un hombre normal. Ningún hombre ha hecho en toda la historia de la vida lo que este hizo. Ahora el apóstol Pablo tiene esa revelación y le dice al pueblo, ¿saben qué? En ese hombre habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad significa Dios. En otras palabras, todo lo que es Dios o todo Dios habita en Jesucristo. Y ahora sí podemos entender por qué Él resucitaba muertos. Ahora podemos entender por qué Él podía calmar las tempestades del mar. Ahora podemos creer por qué o entender por qué Él podía caminar sobre las aguas. En el Antiguo Testamento dice que es Dios quien hace camino sobre las aguas y que Él camina sobre las aguas. Así lo dice en el Antiguo Testamento, pero los discípulos pudieron verlo con sus propios ojos, que Jesucristo caminaba sobre las aguas. Hermanos, intenten caminar sobre las aguas. Búsquese en todo el mundo alguien que pueda caminar sobre las aguas. Creo yo que el único hombre natural que caminó sobre las aguas fue Pedro. Yo creo que él fue el único. Porque estaba ahí. Porque él le permitió. Pero a la vez, cuando dudó, se hundió. Y luego al pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios? Le abrió el mar. A los sacerdotes, ¿qué hizo Dios? Les abrió el Jordán. Pero no pudieron caminar sobre las aguas. Así es, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo es ese Dios único y Padre, que está en todos y sobre todos. Aleluya. Tenemos 5 minutos. Romanos capítulo 9 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? En otras versiones dice, ¿quiénes son los padres? Hablando del pueblo hebreo. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo.
En otra versión dice, según la humanidad, vino Cristo. Hay una coma que separa e identifica a ese Cristo. Hermanos, tenemos un Dios grande y poderoso. Ese Cristo dice que es ¿quién? ¿Sobre qué cosas? Sobre todas las cosas. En la Biblia en inglés dice overall, que significa sobre todos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Efesios capítulo 4 y el versículo 9? Que subió sobre todas las cosas. ¿Y qué dice la Biblia? Bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios sobre de todos y sobre todas las cosas. Así es de que Jesús es el único Dios y Padre. El único Dios y Padre, porque Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Aleluya. Bien, póngase en pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar en esta hora, hermanos, para que la palabra, la doctrina pura que hemos recibido el día de hoy, sea atesorada en nuestros corazones, sea atesorada en nuestras mentes y esté presente, hermanos, para no caer en la idolatría. Porque si hay un cristiano que cree que en Dios hay más de un Dios, es un cristiano idólatra. Idólatra. Apréndase esto. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Lo de Él es de Él. Aleluya. Y dice la Biblia, si alguno se gloría, gloríese en Él, gloríese en Cristo. Alabado es el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche por tu palabra. Gracias te damos, Señor de la gloria, por este hermoso tiempo, Señor, de comunión, este hermoso tiempo de refrigerio, porque nos has enviado, Señor, un alimento sólido, un alimento, Señor, aleluya, fresco. Y en esta noche te damos las gracias por todos los hermanos que estuvieron presentes, por todos los que han escuchado